Bienvenidos a Bootcamp, estamos muy contentos de que estén aquí. Me gustaría que primero comience a presentarse el equipo de la autoridad, el nombre del equipo y el nombre de cada integrante y qué carrera son. Sí, bueno, nosotros somos el equipo de Economic Lawyers. Muy buenos días a todos y mi nombre es Juan Villaseñor. El mío es Elías Olivos. Mi nombre es María Rivera Sánchez. Y Enrique Gómez. ¿Qué carrera? Nosotros dos somos de Derecho y ellos dos de Economía y Transformación Pública. ¿Y ustedes? Nosotros somos de la Matrix. Perdón, un momento. ¿Tienen más espacio porque es un nombre? Elías Olivos Chávez. Jimena Obregón Villaseñor. María Inés Rivera Sánchez. Y Emilio Gómez Montuyo. Gracias. Sus carreras. Claro, Economía y Gobierno de Transformación Pública. Licenciatura de Derecho. ¿De qué universidad? Bueno, vimos en las reglas y no podemos decir. Perdón. Ok, está perfecto. También licenciatura en Derecho. Muy bien. Igual Economía y Gobierno de Transformación Pública. Bueno, buenos días, nosotros somos de la Matrix, quienes estamos aquí presenciales. Todos somos de licenciatura en Economía. Mi nombre es Aliente Elizabeth Flores Rodríguez. Yo soy Elena Sofía Guajardo Valle, estudio Economía. Yo soy José Alberto Vázquez Martínez, también estudiante de Economía. Perdón, ¿qué nombre dijiste? José Alberto Vázquez Martínez. Y tenemos el nombre de la ley. Sí, soy abogada, eres abogada. Ahora sí, les informo que esta audiencia va a ser grabada, pueden contar equipos por internet y la autoridad va a tener 15 minutos para presentar el caso, después ustedes van a tener otros 15 minutos para también presentar, luego ustedes 5 minutos de réplica y también 5 minutos de réplica en el punto económico, 5 minutos de conclusión y también ustedes 5 minutos para concluir. Si tenemos material de apoyo, se los compartimos. Sí lo pueden. Creo que no sé si ya lo tengo. Para la presentación. Sí. ¿Cuál es la si pueden, ¿cuál es la Ahí ciudad? está en la pantalla. Yo les voy a ir avisando cuando les queden 5 minutos y 2 minutos para hacer su participación. ¿Ustedes son como los cursos sin internet? Sí, sin internet, pues no pueden estar consultando cosas sin internet. ¿En el equipo? Mi nombre es Aliente Rivera En el Sofía, ¿cuánto hice? Sí, está teniendo problemas. Se le pone la computadora en la cabeza. Está viendo si se puede conectar. Sí, ahí qué pasa si los quiero. Contesten ellos, de ellos en la otra ciudad.
Adelante entonces para iniciar con el tiempo. Corre tiempo. Buenos días a todos los aquí presentes. El día de hoy, el equipo de Economic Lawyers nos encontramos aquí con el propósito de reafirmar nuestro compromiso con la libre competencia y la equidad en el mercado. Desde nuestra responsabilidad como autoridad en la materia, reconocemos que la competencia no solo fomenta la innovación y mejora en la calidad de los servicios, sino que también protege los derechos de los consumidores. La investigación que emprendemos no solo tiene el objetivo de esclarecer los hechos, sino también de dar un mensaje claro. En Yajalón, ninguna práctica que limite la competencia y perjudique al consumidor será tolerada. A continuación, les mostraré los contenidos que estaremos presentando. Primero que nada, el planteamiento del caso y las conductas investigadas. De segunda forma, las prácticas monopólicas relativas. De tercera, las prácticas monopólicas absolutas. Y por último, las conclusiones y peticiones al pleno. Primeramente, en términos de conductas denunciadas, encontramos meramente dos. Primero que nada, la posible corrupción en la fijación de tasas de intereses entre Finjaja y BBCI, traduciéndose así como una práctica monopólica absoluta. Y en segundo, el hecho de no dar información crediticia de clientes entre Finjaja y BBCI a través, traduciéndose como una práctica monopólica relativa. Iniciaremos explicando el razonamiento a través del cual consideramos que las conductas enunciadas son prácticas monopólicas, comenzando con las relativas, sin olvidar mencionar que nuestra investigación que hemos emprendido no solo tiene el objetivo de esclarecer los hechos, sino también de dar un mensaje claro de que en Yajalón ninguna práctica que limite la competencia va a ser tolerada. De acuerdo al artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, para que una conducta sea considerada una práctica negativa, debe acreditar tres elementos. En primer lugar, que la conducta encuadre en los supuestos contenidos en el artículo 65 de la ley mencionada. En segundo lugar, que exista poder sustancial en el mercado relevante. Y, por último, que el efecto o el objeto sea el desplazamiento indebido de otros agentes económicos. La conducta de no compartir información crediticia constituye una denegación discriminatoria al acceso a insumos esenciales, contenida en el artículo 65, fracción 13. Para la aplicación del caso, identificamos que el mercado relevante es el de servicios bancarios y financieros digitales en Yajalón. Este mercado incluye varias cosas, como lo es aplicaciones de banca móvil en línea, servicios como créditos corrientes, emisión de tarjetas de crédito, créditos personales e inversiones. También tenemos que Finjaja cuenta con el 26.6% de participación en el mercado y BBCI con el 17.15% de participación. Esto hace que Finjaja sea el primer lugar en participación en el mercado y BBCI el tercer lugar de esta misma parte. En este caso específico, existen esfuerzos de desplazamiento en contra de uno de los competidores y además es de los más vulnerables, ya que representa tan solo el 0.7% de la participación en el mercado relevante. Mediante la negativa de dar información crediticia, que es un insumo esencial para brindar los servicios con esta institución, este elemento que además es importante mencionar que en el artículo 70 de la legislación aplicable se considera que es crítico para la competencia porque permite a las instituciones financieras realizar evaluaciones de riesgo con información más precisa, porque si hay información completa, las tasas se ajustan a factores reales, por lo tanto se crean tasas moderadas. Por lo tanto, esta restricción vulnera la libre competencia y la eficiencia del mercado. También para plasmar esta parte de una forma más gráfica, tenemos la participación en el mercado y como se mencionó, Finjaja es el primer lugar con el 26.6%, BBCI es el tercer lugar con 17.5% y también agregamos a la presa que como se dijo es un poco más vulnerable que las últimas dos, cuenta con un 0.7% de participación. Ahora para los elementos adicionales probatorios, nosotros usamos el índice de Herman-Kirchner, el cual lo dividimos en dos partes, uno sin colusión y el otro con colusión.
El resultado sin colusiones es 1787.40, lo cual nos indica que es un mercado moderadamente concentrado. Y por otro lado, ya asumiendo que hay una colusión, el resultado es de 2718, lo cual también nos indica que es un mercado altamente concentrado. Esto se traduciría en agentes pues muy poderosos que podrían dejar de lado a otros competidores en este ámbito. Ahora, me gustaría indagar un poco en algunos comportamientos controversiales que encontramos en las aplicaciones tanto de FinViaja como de BBCI. Fue que el día 15 de mayo del 2022, en la parte de inversiones, FinViaja manejaba una tasa de interés del 8%. Ese mismo día, BBCI manejaba una tasa de 3.6%. Después, para el 30 de mayo de ese mismo año, FinViaja bajó sus tasas a 3.5% y BBCI la mantuvo constante en 3.7%, lo cual es un comportamiento raro que en la siguiente slide me gustaría explicar. Aquí podemos ver dos tablas. La primera es una comparación de tasas de interés para inversión y la segunda es una comparación de tasas de interés para préstamos. Me gustaría que nos enfocáramos en la parte de abajo, las tasas de interés por inversión. Como mencioné, para el 15 de mayo, FinViaja manejaba una tasa de interés del 8% y BBCI una tasa de interés del 3.6%. Para el 30 de mayo, bajó drásticamente a 3.5% y BBCI se mantuvo en 3.7%. Lo raro aquí, por así decirlo, es de que desde esa fecha se mantuvieron constantes, fluctuando más o menos en los mismos porcentajes, lo cual podría como traducirse en una probable cooperación entre estas dos instituciones. Ahora, para la parte de la comparación de tasas de interés para préstamos, vemos que más o menos tienen una perspectiva más o menos igual a la hora de las tasas que fluctúan más o menos de la misma manera. Pero ahora, en la siguiente presentación, me gustaría enfatizar un poco en las condiciones de cada una de estas aplicaciones, ya que para el 15 de mayo FinViaja manejaba un 0.15% de retorno y BBCI un 0.15% de comisión anual. Lo controversial aquí es que después, para el 30 de mayo, vemos que sus condiciones de FinViaja cambiaron a 0.05% de comisión, no retorno como se tenía antes, y se igualó de la misma manera el 0.05% de comisión para BBCI. Entonces, pues está un poco extraño que de un momento a otro se cambiaran como de este tipo de pautas para que más o menos quedaran de la misma manera, lo cual también podría ser un indicio de cierto tipo de cooperación entre estas dos instituciones. Y bueno, ahora para explicar las prácticas monopólicas absolutas, tenemos como elementos de acreditación, según el capítulo 4 de las prácticas restrictivas de la libre competencia en términos absolutos. Como primer elemento, la existencia de un acuerdo; como segundo, que los agentes sean competidores; y como tercero, que el objeto o efecto sea alguno de los supuestos contenidos en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la cual habla de que se consideran ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia, y que en su fracción primera justamente plantea el tema de fijar, relevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, por lo que, relacionándolo con el caso, podríamos decir que se comprobó que tanto FinViaja como BBCI son competidores directos, lo cual termina generando que se pueda considerar que esto debe de conllevar una sanción por el acuerdo tácito que hubo para fijar las tasas en sus productos, lo cual terminó eliminando ese incentivo económico y competitivo y generó una afectación en términos de la libre competencia. El argumento detrás de la fijación de tasas de interés y del acuerdo es la forma en la que ambas instituciones determinan su tasa de interés. Como podemos observar, esa es la fórmula en la que ambas instituciones determinan su tasa de interés. Esto se obtuvo de los desahogos, de los requerimientos de ambas instituciones, y podemos observar que realmente las variables más importantes son la tasa de referencia de Banco Central de Yajalón, así como la tasa de BBCI a un día anterior para FinViaja y la tasa de FinViaja a un día anterior para BBCI. Si bien son datos públicos y en realidad es una forma lícita de realizar este tipo de determinación, sí que era muy interesante cómo dejan de lado otras variables importantes como la demanda de los préstamos, la oferta por inversión, así como la tasa de otros competidores, como el de Banco Nuevo Yajalón, que es el segundo en el mercado más importante, así como el de Banco Libertad, que se podría ser relevante para la competencia de BBCI.
A su vez, podemos observar un comportamiento peculiar históricamente del comportamiento de las tasas de interés para ambos bancos en la de préstamos, ya que si consideramos que ambos bancos solo consideran a la tasa de referencia, el Banco Central, y al otro, podemos observar que hubo un comportamiento extraño en el primer semestre del 2020 en el que parece que los bancos no siguieron la política monetaria e incluso no solamente mantuvieron sus tasas, sino las aumentaron, lo que puede mostrar que durante ese periodo realmente la tasa de referencia no tuvo relevancia en su determinación y solamente estaban colaborando entre ellos. Les quedan 5 minutos. Como deber de cumplir nuestro objetivo de garantizar la libre competencia tras una exhaustiva investigación, concluimos y solicitamos al Pleno la imputación de las instituciones financieras IAJA y BBCI por cometer prácticas restrictivas de la libre competencia, tanto relativas como absolutas. Por lo cual acudimos al derecho comparado internacional, refiriéndonos a sanciones consideradas por la Comisión Federal de Competencia Económica de México, como las que pueden ver en pantalla, que incluyen la orden de supresión de las conductas, además de imponer multas administrativas. Y exhortamos al Pleno, una vez más, a evitar las prácticas monopólicas, a resolver de manera justa, aplicando estas medidas y las demás que consideren pertinentes. Todo esto considerando que nuestra prioridad es velar por el bien común y asegurarnos de que las prácticas en nuestro mercado estén en total conformidad con la ley. Juntos trabajaremos por proteger y fortalecer un ambiente de competencia virtuosa para el beneficio de todos y todas, de las empresas, de los trabajadores y de los consumidores. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Agente económico, de igual manera, apuntar por 15 minutos para presentar su cosa. Adelante. Muy buenas noches a los presentes, a la entidad investigadora, actividad de la política general. A continuación, el equipo de análisis se encargará de la representación del Banco IAJA con el propósito de atenderlo de las actuaciones de prácticas anticompetitivas. Primeramente, lo que queremos hacer notar es la definición pertinente de mercado relevante, siendo un mercado relevante identificado como mercado crediticio por medio de servicios financieros en canales digitales en diagonal. Esto debido a la naturaleza de los productos que se están discutiendo, como el uso de información crediticia y las tasas de rendimiento. Por consiguiente, queremos considerar los hechos clave que estamos manejando, los cuales son primeramente el principio de la legalidad, la no concurrencia en una práctica absoluta restrictiva y en una práctica relativa restrictiva al no compartir información, la no concurrencia en una práctica absoluta restrictiva y práctica relativa restrictiva sobre las tasas de interés y el uso apropiado del índice de la HH. Mi compañero va a hablar primeramente sobre el principio de legalidad. No se escucha. No se escucha. Porque ella se quitó el. Sí, pero en este caso de hacer con los audífonos. Sin audífonos. Sí, eso es lo que es. Es el que no nos traducción. No se escucha. Sí, porque hace ratito habló y si escuchábamos. ¿Escuchan esto Sí, en ese momento? sí. Ahora sí, ¿eh? Vale, no lo escucho y no. Bueno, ya voy a iniciar ahora con el principio de la legalidad. La interpretación de las líneas de la ley no puede ser canalizada. Como esto, hay dos cosas que tomar en cuenta: la antecedentes y la intencionalidad. Antecedentes que nosotros fundamos, que es la acción en la arranque del asunto. Reconoce como infundada toda queja hecha por el Banco Contrario. Y nuestra intencionalidad es que el espíritu de competencia siempre se ponga en cuenta para las acciones. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, que acentuar de la función nacional bancaria, una queja por la negativa que tuvimos a combatir la información del beneficio, pero la propia comisión encontró toda esta queja también infundada. Esto se legitima con la interpretación literal de la ley, que es el artículo 23 del acto. Esto aparte de la presentada, quiere decir que es paso de tiempo para dar una macro explicación a la del artículo número 23 y ya como obligatorio de los bancos combatir la información de los clientes, pero hubo una excepción para los bancos que luego tendrían 40 días hábiles para solicitar
información. Esta Trapeza inició operaciones el 2 de octubre del 2021 y en su fecha límite el día 23 de noviembre del 2021. El problema fue que dicha información fue solicitada hasta el 25 de noviembre del 2021, hecho que pasó justo un día antes de que llegara la fecha límite del tiempo. Esto hizo que, por un error voluntario de ellos, no pudieron pedir esta información y fue pedida después del mismo plazo. Esto es completamente infundado, o sea, que las acciones tomadas por la representada pueden en un incumplimiento del laboratorio o en una práctica anticompetitiva. Es una razón así, en los textos de la ley y respaldo la decisión de la Comisión Nacional Bancaria al no proceder a esta como ya mencioné. La intencionalidad que obedece el artículo número 23 de la Comisión Bancaria de IACA, que es combatir la información crediticia del cliente, como ya mencioné. La en ningún momento tuvo oposición a la legalidad y cumplió con esta norma, compartiendo la información con el resto de los facultativos que estaban al momento de la publicación. Esto demuestra nuestro espíritu de competencia conforme al marco legal nacional y que ya que jamás ha tenido como objeto la supervisación a la competencia de ninguna de las operaciones. Y mi compañero. A continuación, hablaremos sobre las posibles prácticas restrictivas al no compartir información crediticia. Se hace notorio que solamente se puede acusar de una práctica restrictiva siendo exclusivamente relativa o exclusivamente absoluta. Es incorrecto llamarlas de más formas. Y para ambas se encuentra la defensa. Primeramente, no se cumple la configuración para una práctica absoluta restrictiva, debido a que al hacer una restricción a una práctica absoluta restrictiva, las acciones de Villaja no concuerdan con un análisis bajo este estándar. Encargamos eso al siguiente. Y no se cumplen las características de una práctica relativa restrictiva, esto es, no se reúnen los requisitos para efectivamente determinar una PRR, incluso si las acciones pueden caer debajo de este marco de análisis. En el artículo 62 queda lo que corresponde a una práctica absoluta restrictiva y establece la necesidad de un acuerdo explícito entre los agentes económicos, competidores entre sí, para poder concluir que corresponde a una absoluta restrictiva. Ese acuerdo no existe entre Villaja y BBCY. A su vez, en el mismo artículo, en las fracciones 1, 2, 3 y 4, se establece cuáles son las prácticas que pueden denominarse absolutas. En esta parte, la negación de compartir información no se encuentra dentro de estas fracciones. Y por lo mismo de que no existe un acuerdo explícito entre estos bancos, no se les puede acusar, especialmente a la representada, de la fijación, elevación o la concentración de los precios de venta y compra de los servicios. Con respecto a una práctica delictiva restrictiva, se encuentran tres puntos clave. Primero, la inexistencia de un insumo esencial. Segundo, la inexistencia de una posición dominante. Y tercero, la inexistencia de un desplazamiento indebido. Primeramente, contando con un insumo esencial, la información crediticia no se considera un insumo esencial. Esto es de acuerdo al artículo 70, fracción segunda y tercera, donde el insumo esencial debe ser insustituible e irreproducible. Independientemente de lo estipulado por el artículo 23, se considera que la intencionalidad y la aplicación del artículo 70 es lo que predomina aquí. La información crediticia de Villaja es reproducible y sustituible, pues el resto de los bancos en el mercado con quienes sí se comparte la información debido a su forma literal y sistemática de aplicar la ley, tiene incorporada la información de Villaja. Esto se debe a la línea de tiempo de las secciones. Primeramente se reforma el artículo 23 tercero. Posterior a eso se pondrá un plazo de 90 días para poder compartir los datos e incorporarlos, lo cual todos los datos activos lo hicieron. Esto incluye Villaja, BBCY y los otros 17 bancos en el mercado. Posterior a eso, Trapeza empieza operaciones. Trapeza incumple el artículo 23, a tomar más de 40 días en enviar información de solicitud crediticia. Para ese punto, los otros 18 bancos comparten su información actualizada ya con la información de Villaja incorporada. Esto quiere decir que en los números de todos los otros bancos, como los del Banco Magallanes, se encuentra ya la información crediticia. Esto quiere decir que es reproducible y sustituible. Además, se niega posteriormente a compartir su información, pues el artículo 23 no fue debidamente respetado por Trapeza. Esto es lo que y la manera en la que se expresa es para alegar que se puede sustituir y para alegar que se puede reproducir. Es simplemente un análisis econométrico de la calidad crediticia de los clientes
debido a que la cantidad de clientes entre bancos aumentó a través del tiempo, no es imposible a partir de análisis poder llegar a algunos indicadores a los clientes. Sobre la carencia de una posición dominante en relación al artículo 69 de la Ley de Competencia Económica y Económica, el artículo primero, tercero y quinto establece que se necesita cumplir todos los supuestos para poder afirmar una posición dominante. Primeramente, se carece de un poder de fijar precios. Finjaca, como ya fue mencionado, únicamente cuenta con el 16.6% de la participación del mercado. Si bien es el marco de mayor participación, el siguiente punto es que el resto de los 19 competidores juntos tienen más poder que Finjaca. Por lo tanto, cualquier intento de fijar precios sería aprovechado por el resto de las entidades crediticias para poder aumentar su participación en el mercado. Esto es, incluso en una situación de acuerdo, el cual existe con el BCI. De todos modos, todos los otros clientes podrían seguir acudiendo a los otros datos porque siguen siendo más de la mitad del mercado privado. Finalmente, Finjaca ha mantenido históricamente una postura exclusiva al dentro del marco de la ley, ¿no?, a lo largo de todas sus operaciones, desde su punto de su fundación hasta la fecha. Este es el punto de la frase quinta que se considera también para considerar posición dominante. Finalmente, no hay un desplazamiento de costos, esto es, incluso si la información disponible no fuera buena, como un insumo esencial, o simplemente no fuera buena, y si tuviera que realizar algoritmos predictivos, el alegato de desplazamiento de costos es infundado, dado que los costos que se podrían adquirir a partir del análisis de datos son exactamente los mismos costos que el resto del mercado ha estado llevando hasta la fecha. Esto es, incluso los competidores de Trapeza que tienen una participación en el mercado similar. Es infundado decir que a partir de que van a aumentar sus costos y van a aumentar sus costos operacionales, esto es un desplazamiento indebido porque el resto de las operaciones de todos los otros bancos no han sido interrumpidas. Y finalmente, en cuestión del uso apropiado del HHI, como se dice, este solamente se puede para un índice de concentración. Esto es la unión o fusión de dos agentes económicos, en este caso serían dos bancos. No existe una fusión unión de activos, entonces no se puede usar el HHI como una medida de concentración o un sustituto para la teoría de daños en poder dominante. Y procedemos a comentar sobre las prácticas por uso alegadamente provisorias en las tasas de interés. Bueno, yo les voy a responder sobre la asociación de prácticas restrictivas relativas sobre las tasas de interés. De acuerdo al artículo 69, para determinar la posición dominante se debe considerar si el agente económico tiene la capacidad de fijar precios, por si bien restringir el abasto en el mercado relevante, sin que los demás agentes tengan la capacidad de contrarrestar este poder. Finjaca no se encuentra en una posición dominante. Cualquier acción con el objeto de cambiar las tasas de un valor competitivo pondría en riesgo la representada de perder su participación en el mercado, como ya mencionó mi compañera. En el marco de las prácticas restrictivas relativas no cubre esta posición. Las tasas de interés no son un insumo esencial, pues estos datos son reproducibles y se pueden consultar en cualquier momento por cualquier persona. Ahora, ¿por qué las tasas relevantes no son insumos esenciales? Pues se necesitan cumplir varios supuestos establecidos en el artículo 70 de la Ley de Competencia Económica y Jalón, en las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta. Las tasas de préstamo son públicas para todo el mundo y su disponibilidad no está bajo el control de nadie, ni siquiera por nuestra representada. Son comparativas todas y cada una de ellas al día siguiente de su asignación y no son indispensables para el proveer de los servicios crediticios. Por último, la acusación de una corrupción mediante las tasas de interés, sobre esto refiriéndose a la práctica absoluta restrictiva, pues nos encontramos analizando un mercado competitivo, por lo tanto se esperaría que las tasas fueran similares. Además, siguiendo una pequeña línea de tiempo, los bancos, para los códigos que nos mostraron hace unos momentos la parte de la autoridad, nos dimos cuenta que Finjaca incluía a BCI y BCI incluía a Finjaca. En la línea de tiempo podemos ver que un banco y el otro contrataron a su propio equipo de desarrolladores, el cual fue independiente del propio banco e incluso entre ellos mismos. Por lo tanto, no existió ningún contacto, ni comunicación o acuerdo de que se pudiera coludir estas tasas. También es importante mencionar que mediante estos códigos se está llegando a un precio competitivo y ni Finjaca, ni su equipo, ni BCI, ni su equipo hicieron contacto el uno con el otro. Entonces, por esta razón, no se cumple
la acusación o no aplica la acusación de las prácticas absolutas restrictivas mediante las tasas de interés. 2 minutos. Cabe agregar que al ser un mercado competitivo, ambas bancos responden a los mismos actores macroeconómicos del mercado. Entonces tiene todo el sentido del mundo que las tasas estén correlacionadas. Finalmente, nos sucederá que Fundaja, a lo largo de su historia, ha mantenido la postura competitiva con todos sus agentes relacionados y que se considera que Fundaja no ha incurrido ni en una práctica monopólica restrictiva ni absoluta en ninguna de sus acciones y le gustaría seguir sus continuas operaciones, siempre considerando la política de competitividad que ha tenido hasta la fecha. Muchas gracias. Gracias, agente económico. Cedo la palabra a la autoridad para su derecho de réplica. Recuerden que tienen 5 minutos. Adelante. Buenas tardes. Relacionado a que se menciona que es un mercado competitivo, como se puede observar, si bien el índice, el HHI, aquí se presenta para determinar concentraciones, tampoco se puede ignorar que es un índice mundialmente conocido para también tratar de explicar y calcular cómo se comporta un mercado, si es competitivo, si no lo es, o está concentrado. En ese sentido, como demostramos, de por sí, si bien ya en su defecto no estuviera haciendo una concentración, de todos modos el mercado no es competitivo plenamente. Es un mercado medianamente concentrado, lo que es un paso anterior a que exista un mercado concentrado. A su vez, desde luego es más que lógico que las tasas estén correlacionadas si es que se considerarían diferentes factores como los que mencioné, oferta, demanda, incluso otras tasas o más variables macroeconómicas. Desde luego es lógico. Sin embargo, dado cómo determinan sus tasas únicamente utilizando la tasa de referencia y la tasa del otro banco al día anterior, dejan de lado justamente el resto de variables que sí podría haber ese beneficio de, ok, están correlacionadas. Entonces, sí están correlacionadas y también es porque están siendo esos dos bancos de manera mutua, cuando incluso no deberían, ya que es una relación vertical, no se encuentra de participación, por lo que incluso pareciera que Viaja está tratando de apoyar de cierta manera a BBCI, y eso es más que lógico. BBCI no puede aumentar sus tasas porque se queda sin mercado, pero BBCI, dado que es un poderoso, sí puede bajar sus tasas, ya que no se quedaría sin demanda. Y también cabe recalcar que a pesar de no haber pruebas de un acuerdo explícito, algunas de las tasas de interés y el cambio de condiciones pueden también hacer alusión a una posible cooperación, ya que las fechas y los horarios coinciden con cambios prácticamente simultáneos. Además, un referente a la situación que consideraban que se debería, según el artículo 62, comentaba que se consideraban ilícitas las prácticas absolutas o la combinación o colaboración meramente explícita. En ninguna fracción nos habla de un consentimiento explícito como tal, simplemente habla de la aprobación como tal de fijar, elevar, concertar el precio de la venta y pues de hacer un intercambio de información. Además, como bien citaron el artículo 23 de la circular, realmente nos termina definiendo la omisión de compartir la información crediticia en términos de ese mismo artículo, lo cual terminó implicando un incumplimiento regulatorio que también se traduce como una conducta anticompetitiva y además impidió poder evaluar a la denunciante por parte de tu empresa, poder hacer una evaluación de riesgo crediticio, lo cual terminó justamente avalando esos patrones de comportamiento sospechoso. 2 minutos. Por último, atendiendo al principio de legalidad, pedimos al Pleno ponderar el principio de legalidad de interpretación literal, que propuso la otra parte, y compararlo con medidas que cumplan y protejan la libre competencia o el espíritu de competencia convencional. Es decir, pedimos que atiendan al principio pro persona para entender que la restricción de información crediticia de un actor tan vulnerable como Trapeza lo afecta desproporcionalmente y atendiendo al principio pro persona se debe favorecer la interpretación que proteja la libre competencia. A su vez, nos quiero recordar que cuando hablamos de insumos, hablamos de información crediticia, no de tasas públicas, ya que eso es público y es lícito.
Hablamos de información crediticia que continuamente los nuevos bancos generan siempre, nuevos clientes, nuevas condiciones. Entonces es información que no precisamente es irreemplazable ni completamente no reproducible, ya que cada uno genera nueva información dadas sus nuevas condiciones por lo mismo, si son muy esencial. Gracias. Muchas gracias, autoridad. De igual manera, van a tener ustedes agentes económicos 5 minutos para su control. Adelante. En cuestión de índice IHH, con respecto a la análisis de cotización, el artículo 68 establece claramente que solamente se puede considerar como una teoría de daños a una concentración, tendría poca probabilidad de centralizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia. Esto se da solamente si el valor del IHH es menor a 2.000 puntos. Esto quiere decir que en ausencia de una concentración, primeramente, el IHH no se puede usar como una aproximación de tener daños, y segundo, la única instancia en la que se puede usar es en el estado de mercado en el que está, que se considera no tiene poca probabilidad de obstaculizar, de dañar, pues el índice de HH al día de hoy se encuentra en 1.726 puntos aproximadamente, lo cual es menor de 2.000 según el artículo 68, fracción 2. Esto es poca probabilidad de obstaculizar, dañar o impedir la libre concurrencia o competencia económica. Entonces esto no puede ser usado como una aproximación para asumir una posición dominante o la posibilidad de fijar precios o distinguir precios. Con respecto a el principio de legalidad y el principio de oportunidad, se considera que la razón por la cual existe el artículo 23 tercero de la CUP es debido a la existencia de barreras de entrada en el mercado. Esto es una cuestión de la estructura del mercado, esto no es responsabilidad de ninguno de los agentes económicos. Esto quiere decir que, dado la naturaleza del mercado ficticio, la información siempre va a ser un problema. Para esto se creó el artículo 23. Esto no es impensable, pues se considera desde siempre que ha tenido el mercado un problema de información. Trapeza ha incumplido el artículo 23, por lo tanto, prescinde de su derecho de hacer uso de traspasar la barrera de entrada que significa la información. Los costos que conviene esto, entonces, son los mismos costos que ha tenido que implementar el resto del mercado. No se puede penalizar a Fintech por una estructura de mercado del cual no tiene responsabilidad alguna. En relación a lo referente al artículo 62 sobre las prácticas absolutas, el artículo 62 establece: se consideran ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con los objetos y efectos establecidos en las fracciones siguientes. Esto establece la necesidad de una comunicación explícita y un acuerdo explícito entre los dos bancos, que no hay evidencia de la cosa. Bueno, agregando un poco a lo que acaba de mencionar mi compañero, ustedes han mencionado que existía un acuerdo tácito, pero pues tal cosa no puede utilizarse para aplicar o hacer uso del artículo mencionado. En cuanto a la correlación de las tasas, que es donde se determina mediante la tasa de referencia, la porcentaje de jalón y la RSI, me gustaría entonces regresar y volver a hacer mención de que los equipos que se contrataron por parte de FINJAC y RSI son totalmente independientes entre ellos y que no tienen ninguna participación junto con FINJAC o con RSI a la hora de definir estos códigos o modelos para determinar las tasas de interés. Entonces, ¿por qué las seguimos usando? Pues tan simple como nos funciona y nos permite seguir en el mercado manteniendo una posición en la que nos encontramos cómodos, y por eso no nos hemos visto la necesidad de cambiar nuestros modelos. Gracias. Y con respecto a por qué se usarían únicamente las tasas del BCI y no las tasas de otros bancos como el Unijam o el Valladolid, es por lo mismo el principio de conveniencia. Es considerable que la participación es aproximadamente del 20%, es el 60% del BCI y es del 20% aproximadamente del de Villaja. Por lo tanto, simplemente pasarnos al siguiente competidor podría no ser siempre la mejor decisión, por lo mismo de que se puede incurrir en una manipulación de decisión. Para prevenir ello podemos simplemente pasarnos al siguiente competidor. Para, pues sí, básicamente establecer precios similares en cuestión de dinero. La única razón por la cual se considera que se está usando las tasas hasta la fecha de hoy es justamente para evitar algún tipo de precio que pueda ser depredatorio y así desplazar a la competencia.
Si pusiéramos un precio demasiado alto, un precio demasiado bajo, se podría desplazar a los competidores de menor proporción, como los Sunta y los otros aproximadamente 13 bancos que se encuentran en el 3% de participación del mercado. Por lo tanto, seguir diferentes referentes en los agentes económicos y competitivos no sería incorrecto. Muchas gracias, agente económico. Cedo la palabra a la autoridad para que nos dé sus conclusiones. Sí, tienen 5 minutos. Adelante. De nuevo, en cuanto a la prácticas monopólicas relativas, se necesita recalcar al pleno, a recalcar el objetivo de la circular, que justamente, como lo dijeron, es eliminar las barreras. Por lo tanto, se busca ordenar medidas para subsanar esta falta de información crediticia, que es un mismo esencial. Finalmente, solo agregar que pareciera que la contraparte se contradice, ya que al principio mencionaron que si los demás competidores lo proponían, podrían alejar a Tuñaja, ya que es una suma mayor en la participación. Sin embargo, acabo de comentar que si Tuñaja quisiera, podría establecer tasas inflatorias que alejaran a la demás competencia. En esa lógica, sin ningún tipo de combinación, realmente eso no podría ser, ya que, como ustedes mencionaron al principio, los demás bancos obligarían a que Tuñaja se estableciera su precio de mercado. Y nada más aclarar que no es requisito que el acuerdo sea expreso, puede ser tácito. Asimismo, al final de cuentas, la libre competencia siempre está del lado de proteger al consumidor y a los sujetos obligados, y justamente recurrimos nuevamente al artículo 23 ter, el cual sigue mencionando que los sujetos obligados siempre tendrán la obligación de intercambiar entre sí la información crediticia que se genera en las operaciones de crédito de sus clientes, a efecto de poder utilizarla en sus evaluaciones de riesgo crediticio. Y si bien, como saben, la denuncia emitida todavía, en la fecha en la que se realizó la denuncia emitida, todavía se encuentra transcurriendo el plazo para recurrir a la resolución precisada del hecho inmediato anterior consultado por Tramesa, lo cual sigue denominando que hay un incumplimiento regulatorio para poder aludir a la información crediticia no establecida. Y solo para finalizar, pedimos al pleno que haga lo necesario para que estas competencias sean lo más saludables posible entre instituciones, y de la misma manera que estas que acabamos de instaurar, que sea de su mejor interpretación y que sea lo mejor para estas dos instituciones. Es bueno. Muchas gracias, autoridad. Pasamos entonces con ustedes, agente económico, para concluir. Si quieren 5 minutos. Adelante. Muchas gracias. Primeramente, se considera que, una vez más, el artículo 23 es la resolución para poder prever una barrera de entrada, la cual está siendo cumplido por parte de la Comisión Primera. Por lo tanto, no es responsabilidad de Tuñaja su incumplimiento. Y si aún así lo fuera, el plazo del artículo 23 es extremadamente específico, por lo cual solamente se cuenta con 90 días y 40 días. Entonces, no implica una recurrencia, no implica que se tenga que seguir aplicando una vez pasado el tiempo. Por lo tanto, ya no existe la validez más allá de lo estipulado. Además, sobre para poder fijar precios, lo que se mantuvo de la contradicción, por así decirlo, primeramente se considera que no se tiene el poder de fijar precios con solo el 96.6%. A lo que se refiere con el desplazamiento de mercado, se refiere a que en la posición de una concentración sí se podría tener un desplazamiento, pero no se tiene. Los precios depredatorios se pueden impulsionar por cualquier agente económico. Sin embargo, esta práctica no podría ser sostenible en el largo plazo. Y finalmente, se quiere recalcar la idea de que no existe un insumo esencial.
pues esta información es reproducible y sustituible. Por lo tanto, las prácticas relativas restrictivas no son regulamentarias. Y finalmente es cierto que Cuyaha no ha concluido en ninguna práctica restrictiva a la competencia y que siempre ha tenido el poder de los contaminantes como su principio en todas sus prácticas. También hacer énfasis en que Cuyaha no posee una posición dominante en el mercado, no puede fijar precios y tampoco puede, bueno, creo que no nos entendemos correctamente, pero no puede establecer tasas de predadores. Los demás agentes económicos pueden, en caso de que Cuyaha establezca tasas muy altas, desplazar a Cuyaha o Cuyaha desplazarse a sí misma, ya que no posee una posición dominante en el mercado. Okay, muchas gracias. Pasamos por el jurado por si tienen alguna pregunta hacia la autoridad o hacia el agente económico. A ver, la visión. Sí, creo que se ve bien. Muchas gracias. Para la autoridad investigadora, ¿qué valor le dieron para el caso de la práctica farmacéutica absoluta que comentan, qué valor le dieron a las pruebas en las cuales están sustentando su caso? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo acredita la existencia del acuerdo, sea expreso o sea tácito? ¿Y por qué hablan de un elemento de vulnerabilidad de la empresa que hizo la denuncia? Sí. Bueno, el valor que le dimos a las pruebas fue bastante alto, solo bastaron 2. Esto para encontrar este patrón bastante inusual. El argumento detrás es que, ¿cómo fija su tasa de interés? Y se acaba de forma independiente. Por desarrolladores se considera que para fijar este tipo de tasas no solamente es necesaria un solamente patrón macroeconómico como una tasa de referencia, sino más, y más cuando el mercado tiene más competidores. Al menos no se consideraba que utilizar la tasa de trapeza, pero sí al menos del segundo y cuarto lugar, ya que al final son relevantes y sí o sí tienen movimiento en el mercado. Entonces, el hecho de que tanto la tasa de interés para préstamos como para depósitos únicamente se enfocara en la tasa de referencia del Banco Central, así como la de los competidores respectivamente, BBCI con Cuyaha y para BBCI, fue una acción bastante sospechosa, ya que, como también lo subimos, si es que estos dos bancos asumen que tienen suficiente poder para que el resto de variables no les incomoden o le afecten, esto solamente porque se trabaja de forma común. Si no, ambas instituciones deberían considerar el resto de variables, ya que al menos para ver si puede afectar cómo es sus tasas tanto el Banco Cuyaha como el Banco Nuevo de Ajalón, así como el cuarto lugar. Bueno, hizo la forma en la que mostré, además, con la gráfica que mostramos, se mostró un comportamiento bastante peculiar en la que, si bien únicamente ponderan 2 variables, en la, bueno, ¿puedo mostrar la gráfica? Digo. Como aquí. Bueno, no sé si se observa también. El punto de que observamos es que precisamente estamos viendo profundamente, es normal, eso realmente es normal, como mencionaron, realmente un índice de correlación. Ok. Realmente un índice de correlación no puede ser una prueba porque eso, si no son correlacionadas, no lo podemos construir. Sin embargo, dado que solo son 2 variables y de cierta forma sí ponderan la tasa del Banco Central, podemos ver que un periodo en el que la política monetaria fue disminuir la tasa, pero los 2 bancos decidieron no solamente mantenerla, sino aumentar la tasa. Y ya después regresa otra vez al patrón y sigue la política monetaria.
Y si bien se puede explicar por diversos factores, digo, es 2020, es el primer semestre de pandemia, claro que había incertidumbre, sin embargo, es bastante curioso cómo sobre esos dos bancos siguen muy pegados. Además, digo, también con la información que tenemos de demandas y de ofertas, realmente ya no tienen incentivos para adaptarse a las tasas de BBCI. Entonces, como acreditamos este tipo de acuerdo tácito, en la que si bien nunca se van a ver compartir correos, esta forma como colabora incluso se mueve muy de cerca como el valor que le dimos a estas pruebas. Y sobre lo otro. Y bueno, nada más, justamente para agregar, al final de cuentas, consideramos que justamente hay una práctica ilícita en cuanto a restricción de la libre competencia por el tema de los arreglos o las terminaciones que son claramente visibles a partir de los patrones sospechosos identificados por mi compañero. Y en términos de vulnerabilidad, para acreditar la vulnerabilidad de la empresa, tomamos sobre todo en cuenta la presencia en el mercado. Como se mencionó, sumados, Yaja y BBCI tienen en total aproximadamente 41% de presencia en el mercado, mientras que la empresa tiene 0.7, entonces es una relación asimétrica. Y también, por ejemplo, tomando en cuenta la cantidad de cuentavientes, Yaja cuenta con 12.5 millones de cuentavientes, mientras que BBCI con 9 millones de cuentavientes y la empresa con solo 200,000 clientes. Entonces es una diferencia muy grande. A su vez, igual el índice que el Representation Index, o sea, también es ocupado para poder medir el uso del poder que tienen ciertas, solo medir cómo es de competitivo un mercado, pero también evalúa en individual las participaciones de cada actor. En ese sentido, para Viaja es un valor aproximadamente de 430 puntos, en los que para las empresas de 49. Realmente es una diferencia bastante alta, por lo que pronto se determina que en comparación a Viaja y BBCI, la empresa es un agente vulnerable. Ya, no sé. Bueno, una pregunta relacionada con la práctica operativa restrictiva. No me quedó muy claro por qué prácticas están imputando y el objetivo. Que no me quedó muy claro por qué práctica monopólica relativa restrictiva están imputando y su objeto y efecto. Estamos enfocándonos, o bueno, imputando la fracción 13, que dice la denegación, restricción de acceso o acceso en términos y condiciones discriminatorias a un insumo esencial por parte de uno o varios agentes económicos. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es su objeto y efecto? Y si pudieran hablar sobre el tema de, o sea, ¿qué consideraron para decir que la gente es dominante? Ok, para decir que la gente es dominante, de nuevo fue el porcentaje de participación en el mercado relevante. De Villaca 26.6% en el primer lugar, y BBCI 17.5% en el tercer lugar. Y después pasar a lo de los IHH. Pues esa es la relación, justo, o sea, son las formas de verlo, pero digamos que con los proponentes no podemos determinar cómo es un mercado, y el índice sí nos puede decir eso, es por eso que se combina y con eso se puede determinar este poder que tiene. Sería el elemento que utiliza. ¿Y el objeto y efecto de la fracción 13? Es el desplazamiento indebido de, en este caso, trapeza. Debido a que por su posición de vulnerabilidad, esta negativa de la beneficia que consideramos un insumo esencial porque es esencial para sus operaciones. O sea, el desplazamiento de su banca. Sí. ¿Y por qué, cómo afecta a estos dos bancos, el primer y tercer lugar, ese desplazamiento? O sea, ¿por qué buscar desplazar a este que tiene 0.7%? ¿Se cuál sería la prioridad?
O sea, al final de cuentas les están negando información, lo cual hace que no puedan evaluar los riesgos crediticios y por ende hacen una conducta violatoria al término de competencia. ¿Cómo se puede en términos de competencia, cómo se ven afectados o beneficiados ellos después a este Sí, además que les acusamos que el desplazamiento es como el efecto que genera su acción, que al final justo es ilegal. Más allá de querer desplazarlo, es lo que genera su obstrucción, genera que se desplacen este tipo de velocidades pequeños. Ok, y respecto a la práctica absoluta, ¿hay alguna otra razón que consideren ustedes que no sea que haya habido un acuerdo? Bueno, ustedes señalan que hubo una consulta, ¿no? Y no descartaron algún tipo de hipótesis, consideraron algún otro tipo de hipótesis de por qué ya consideraba BBCI, digamos, en su programa. No, realmente consideramos que fue un término en cuanto a arreglos o combinaciones, que pues, terminó generando una colusión y es una problema. Pero casi. Sí. Y porque, o sea, entiendo que debe ser que era una considerada ya, para ser el primer lugar, pero ¿por qué el otro hubiera considerado el tercer lugar? Ustedes lo asocian a que es algo tácito. Realmente se trata de un sospechoso que lógicamente no hay razón lógica para que esto Villaja se adapte o busque adaptarse a la BCI. Entonces, digamos, es lo que seguiría, realmente investigar más en el sentido de poder encontrar algo explícito o más allá, dado que no tiene lógica financiera ni económica que Villaja se adapte o quiera buscar estar como pares en la BCI cuando realmente no le conviene. Justamente ya BCI completamente. Bueno, para yo pensaba que era primero. La razón que ahora sí. si quieren, lo pregunto, sí, y lo regreso. Pero entonces estamos todavía con tiempo, creo que sí podemos. Nada más con tener unos 10 minutos para hacer las cosas para que puedan deliberar y hacer las calificaciones y lo que sea. Ok, bueno, entonces, su defensa entiendo que se basa en un acuerdo explícito, no se demuestra un acuerdo explícito. Sin embargo, la postura de investigadora es de indicios, pruebas indirectas. Entonces, mi pregunta es: si no hay un acuerdo, ¿cómo pueden ustedes explicar las similitudes de las tasas? Naturaleza del mercado. Los mercados crediticios simplemente se tienen que parecer por lo mismo que la expectativa que tienen. Villaja siempre ha tenido una posición altamente objetiva y por lo tanto siempre se ha preocupado por la competitividad del mercado. Y esto se demuestra pues, en cada definido y como siempre ha sido cooperativo dentro del marco de la ley. Entonces, es natural que busque una posición no tan favorecida como la de Villaja para poder seguir un precio competitivo del mercado y por lo mismo no buscar una manera de perjudicarse a sí mismo, perjudicar a los otros competidores. Tiene sentido cuando dejas de lado la teoría de que Villaja busca desplazar mercados o desplazar agentes, porque no lo busca. Al final de cuentas, lo que Villaja busca es un mercado competitivo en el cual se pueda seguir ejerciendo. Ok, ¿ustedes hicieron algún análisis sobre las probabilidades que haya, solamente basándonos en información del mercado, que existan estas similitudes entre las tasas? Sí, corrimos correlación y básicamente se considera que las leyes siguen una correlación espuria. Entonces la correlación espuria sí te va a indicar que las leyes van a estar y siempre van a ser tremendamente similares por la misma naturaleza del mercado. ¿Cómo explicas que los demás bancos tienen estas tasas tan similares? No hay como afirmar ni negar que los otros bancos tengan las mismas tasas. No hay evidencia para eso. Así como no hay evidencia para una publicación, no podemos asegurar que los dos bancos tomen de referencia a Villaja o no, tomen de referencia a BCI o no. Por la misma limitante que se tiene el acceso a la información por derechos de propiedad, no se puede asegurar que todos los bancos no estén usando a Villaja o a BCI como referencia. Sí. ¿Qué puede decir respecto a la afirmación de... ¿Qué pueden decir respecto a la afirmación de la autoridad investigadora en los temas que ustedes manejan como aplicación de estricto derecho
¿sí? Es decir, si la ley, o si el artículo 23 del PUC establece un plazo y ustedes no lo cumplen, y ustedes al no cumplirse ese plazo, ustedes ahí están haciendo énfasis en el ámbito de defensa. ¿Qué argumentación darían ante una afirmación de la comisión que dice, en términos generales, que la misión de la comisión es vigilar por la libre competencia y libre concurrencia? Por lo mismo de que el artículo se está haciendo hincapié en la capacidad de análisis crediticio, entonces esto es súper importante que es para poder efectuar un precio competitivo vaya, en la selección de créditos. Y la razón por la cual estamos haciendo hincapié en la legitimación de nuestro punto es por la variación que nos dio la Comisión Nacional Bancaria en la Autoridad de Jalón al momento de hacer la resolución, que dice que el cumplimiento sistemático de la ley es correcto, y por tanto cualquier que haga al respecto resulta infundado. Básicamente, como ya hay un precedente, un antecedente de cómo la interpretación es correcta, es que se usa esta ley. ¿Podrían abundar más sobre por qué se considera el tercer lugar como referencia en esta forma de fijar sus tasas? Los programadores, ¿qué instrucciones siguen? Entiendo que ustedes tienen un programa, los dos agencias de grupo tienen programadores independientes, pero ¿por qué justo el programador de Funyaja se está adaptando a BCI? Bueno, nosotros como no tenemos ninguna instrucciones específicas para decirle a los desarrolladores de qué van a consumir o qué van a consumir. Pero podemos irnos a que tanto, pues en caso de nosotros nuestra representada, ya que el equipo de desarrolladores podría pudo haber ido por el camino más fácil, el cual era consultar las tasas que son públicas, aparte de BCI, para determinar sus propias tasas. Y lo mismo hizo BCI con la representada. ¿Y por qué no creen que tomara el segundo lugar? Bueno, no sé no sabemos si la aplicación que tiene la banca de Nueva Jalón tiene sus tasas también disponibles, o si tiene los datos necesarios para poder incluir de determinación de la tasa. Se puede regresar a disponibilidad de información, nosotros vamos a ver, gracias, no tenía información disponible recientemente. Sabemos que la información de la aplicación de Funyaja y del BCI, la aplicación del BCI, se encuentra plenamente disponible para el público, pero no se sabe si Banco de Jalón o los otros bancos tienen esa información disponible. Y la teoría de por qué se enfocan en un banco después, no necesariamente el siguiente, el segundo lugar, sino después, es simplemente para no tener la oportunidad de ocurrir en una posición dominante del mercado. Por lo mismo de que se tenga la competitividad económica, no enfocarse nada más en el que sigue, sino que tener un poquito más de variabilidad en los precios, dando la oportunidad al segundo banco de como quiera, vamos a decir, que tomar ventaja de la posición. Entonces sería como una contramedida que se está incorporando naturalmente en la asignación de precios, que sería la asignación de créditos. ¿Listo? Ok. Pues entonces estamos por concluida la audiencia. Si gustan pasar a que podamos deliberar.